Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim, benatan lanu et torato, Baruch atah Yahweh noten atorah, beshem Yeshua Mashiach. Bendito seas Yahweh, nuestro Elohim, que nos has apartado entre todos los pueblos de la tierra para darnos instrucción. Bendito seas Yahweh, dador de la instrucción, en el nombre de Yeshua el Mesías. Amén. Capítulo 16 de Éxodo, damos lectura en nuestro estudio, dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: bueno sería que hubiéramos muerto por mano de Yahweh en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Yahweh dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Yahweh os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Yahweh, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Yahweh. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Yahweh os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Yahweh ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Yahweh. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Yahweh, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí que la gloria de Yahweh apareció en la nube. Y Yahweh habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Yahweh vuestro Elohim. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la tarde descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Yahweh os da para comer. Esto es lo que Yahweh ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. En el sexto día recogían doble porción de comida, 2 gomeres cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Yahweh: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Yahweh. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Yahweh. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogerás, mas el séptimo día es reposo, día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron.
Y Yahweh dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Yahweh os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas de miel. Y dijo Moisés: esto es lo que Yahweh ha mandado: llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, como yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Yahweh, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Yahweh lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, y un gomer es la 10ª parte de un efa. Palabra del Eterno. Vamos a analizar el capítulo 16 de Shemot en nuestro estudio. Primero partiendo desde un lugar llamado Sim. Llegan a un lugar llamado Sim, y allí es donde se quejan por la falta de pan, nos dice la Escritura. Claro, el Eterno les promete que vendrá un pan del cielo, ¿sí? Por eso es que posteriormente le llaman maná, porque ellos no sabían lo que era. También dice la Escritura que reciben codornices y las instrucciones del Eterno acerca del maná. Esto es algo muy importante. O sea, no habría maná en Shabbat, dice la Escritura. Y tenían que guardar ¿cuánto? Un gomer para el futuro, dice. Vamos a hablar desde el verso 1, ¿sí? Aquí obviamente tenemos la conjunción Bab y significa la continuidad. Baisú Meelim, o sea, Baisú sería como y salió y partió. Meelim de Elim Bayobu, Koladat ben Israel et Midbar Sin. Llegaron al desierto de Sin. Asher ben Elim uben Sinai, Bajamisha Azar Yom la Jodesh Hasheni Letzetam Eretz Mitzrayim. Ya iba el segundo año, dice, ¿sí? El segundo mes del primer año desde la salida de Egipto. Eso es lo que dice en el texto hebreo. Dijimos que tal vez Elim lo mencionábamos como Wadi Garandel, donde quizá pasaron varios días o incluso podríamos decir semanas y retoman los israelitas el viaje, ¿sí? De acuerdo con Números 33, verso 10, donde se presenta un itinerario más completo que en Éxodo, o sea, la siguiente etapa fue el Mar Rojo. Y este lugar parece haber sido la amplia planicie del Marjá que bordea el Mar Rojo y está en la ruta regular de las minas egipcias de cobre de Wadi Makara. El desierto de Sinaí, bueno, hay muchas opiniones en cuanto, hay muchas opiniones en cuanto a la ubicación de este desierto. Midbar Sin, dice el texto bíblico. Muchos sugirieron, sí, que ahí, bueno, muchas cosas sucedieron. La palabra hebrea que encontramos como nombre propio es Sené, sí, que son, digamos, arbustos espinosos. Otros piensan que el nombre tiene que ver por el Sinaí mismo, ¿sí? Y se derivó de Sin. Sabemos que Sin es el dios Luna que era adorado en la península del Sinaí. El desierto de Sin ha sido identificado de diversas maneras. 1. La árida y estéril planicie costera de El Ka, al norte actual de la ciudad portuaria de Tor. 2. El valle de minas de cobre, dijimos, de Wadi Magara. 3. La llanura de Bet el Ramle, al norte de Jebel Musa, en el corazón, digamos, de la península de Sinaí. 4. El oasis Feirán. O sea, fíjense cuántos puntos podrían llegar a ser este lugar. ¿Por qué? Porque no hay exactitud. Estamos hablando de regiones que pudieran ser este lugar. Dice el texto hebreo en el versículo 1, la Jodesh Hasheni, que significa literalmente el segundo mes. O sea, Israel había estado de viaje exactamente un mes, dijimos de Éxodo 12:2, ¿sí? Siendo que solo se mencionan 7 lugares donde acamparon. Y eso está
especificado en Números 33, versos 5 al 11. Y una jornada de 3 días a través del desierto que está, ya la mencionamos en el capítulo 15, verso 22 de Éxodo. Entonces es evidente que debe haber habido detenciones prolongadas, digamos, en varios lugares, o muchos sitios donde acamparon que no son mencionados. ¿Sí? Eso también es una de las posibilidades. Dice el verso 3, Vayomru alem bene Israel, mi ten mutenu beyad Yahweh be'eretz Mitzrayim, beshivtenu al sir basar, las ollas de carne, dice aquí. Dice, beochlenu lechen la soba, ki otsehem otanu, el amidbar azeh, le amit et kol hakelal azeh barav. Fíjese que uno de los puntos que menciona es la comida de Egipto. Acostumbrados en Egipto a un régimen de carne, pan, pescado, verduras, eso lo dice en Números 11, verso 5. ¿Sí? Habían sido alimentados aún siendo esclavos, ahora se levantan contra Moisés y Aarón. ¿Sí? Y mencionando todas estos, digamos, la comida, sobre todo las ollas de carne, dice el texto. Pero dice el verso 4, Vayomer Yahweh el Moshe, Ineni, mamtir lahem, sería como haré llover, ¿sí? Lejen minashamayim, pan del cielo, Beyatzaam, dice, Belajetú, de bar yom beyomo, lemana naseru, ayelech betorati imlo. Esto está interesante porque dice, yo haré llover pan minashamayim, del cielo. Punto número 1. Ahora vamos a estudiar el punto número 2. Fíjese la paciencia, la bondad del Creador hacia su pueblo escogido. ¿Sí? En estos casos cuando hubo muchas murmuraciones, no una, muchas. Reconociendo que su mente seguía como esclavo. ¿Sí? Seguía pensando, aunque ya estaba fuera, ya seguía pensando como esclavo, no como libre. Y claro, el Eterno no se mostró ofendido por la murmuración, sino que les envió ayuda cada vez que estuvieran en dificultad. Rápido actuó y los ayudó. Entonces, al hacer eso, su propósito era prepararlos para que confiaran en sus jefes, digamos, designados por Él, y para que tuvieran fe en Él. ¿Sí? El fenómeno descrito aquí y en otros lugares de la Biblia, como por ejemplo Deuteronomio 8:3, Nehemías 9:15, Salmos 78, 23 al 25, Juan 6:31, que también es muy conocido, ¿sí? Solo visto como un milagro puede explicarse satisfactoriamente. Pero en la explicación de muchos, comentaristas, podría decir, de la Biblia, según la cual el maná, ¿sí? De Éxodo 16:15, era la secreción de los piojos de diversas plantas. Eso es lo que dice. Bueno, usted sabe que hay muchos pensamientos, opiniones, hay muchos comentarios que también algunos son muy extraños, muy extraños. Dicen, los que estudian todo esto, sobre todo en la Universidad Hebrea de Jerusalén, dice que encontró que los piojos de algunas plantas y las cigarras e insectos de las cortezas se alimentan de los árboles de tamarisco del desierto del Sinaí y excretan el exceso de sus hidratos de carbono en forma de gotas de ligamasa. Claro, esta última se evapora en forma de partículas que dan la apariencia como de una escarcha blanca. Eso se supone que fue el maná, ¿sí? Que Flavio Josefo, en Antigüedades, dijo que todavía se encontraba en el Sinaí en su tiempo. La aceptación del relato de Éxodo 16 excluye la posibilidad de que maná de tamarisco, como dicen los comentaristas, puede haber sido un alimento milagroso con el cual se sustentaron los israelitas durante 40 años, como está escrito. Porque fíjese que leímos que dice el verso 35, así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. ¿Sí? No fueron 3 días, no fueron 2 años, fueron 40 años. Entonces entendemos
sí hay muchos puntos que son de debate. Muchos quieren ver un punto de vista científico en todo lo que sucede, pero tenemos que entender también que hay muchas interpretaciones que son más bien modernas. No se apoyan tanto en comentaristas, por ejemplo, intérpretes, historiadores como Flavio Josefo, ¿sí? Pero fíjese que acá dice el mismo versículo, en la última parte, estoy en el capítulo 16, el verso 4, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Sí? La última parte dice, Vela que tú de bar yom beyomo leman anasenu, es en futuro, los pruebe a futuro, ayelech betorati imlo. ¿Sí? El condicional imlo sería como si están o no en mi Torah. Por estas palabras resulta evidente que mediante la lluvia de maná el Eterno tenía un propósito educativo. Por eso decíamos el jinuj, la educación, la disciplina. La provisión milagrosa de alimento tenía que preparar al pueblo para respetar y obedecer la Torá. ¿Sí? Empezó a trabajar en el corazón del pueblo mediante la didáctica, mediante muchos puntos para que se empiecen a adiestrar, ¿sí? Para poder de esta manera entender cuál era el propósito. Tenían que obedecer. Dice el versículo 5, Beayá bayoma shishi, en el día sexto sería, ¿no? Shishi. Dice, Bejinu et asher yabiu, beayá mishne al asher, y jetub yom yom. Fíjese que en el sexto día empezamos con las especificaciones. Aquí Moisés indica brevemente la naturaleza de la prueba del verso 5 que decíamos, y la mención del sexto día nos hace recordar al sexto día de la semana de la creación. Génesis 1:31. O sea, la única vez previa que aparece esta expresión, y de esta manera recordamos que el Eterno completó, ¿qué cosa? En 6 días su obra. Génesis 2, verso 1 al 3. ¿Sí? Dice la Escritura, entonces podemos ver que hace la separación entre el día sexto y el día séptimo. Considerada también junto con Génesis 2, verso 1 al 3, Éxodo 20, verso 8 al 11, que habla del Shabbat, esta referencia claramente indica que los hebreos ya conocían el ciclo semanal, ¿sí? Antes de que la Torá fuera entregada. Anótese Génesis 29, 28. Yom Shevi, el día séptimo, en el cual dice la Escritura que no caía maná, sabemos que es el Shabbat, consagrado a Yahweh. Éxodo 16, verso 22 al 30. Anótelo de tarea. Y en él, o sea, en el Shabbat, el pueblo, ¿sí?, tenía que reposar. Menujá, verso 30 de este capítulo 16. La palabra en hebreo Shabbat significa reposo. ¿Sí? Shabbat. Bueno, en realidad Shabbat está conjugado en tercera persona a tiempo pasado. ¿Por qué? Porque dice que el Eterno reposó. Shabbat significa reposó, literalmente. ¿Sí? Y nos recuerda que el Eterno reposó, por lo tanto, su creación reposa. Entonces, junto con el verso 23, el verso 5 nos indica que únicamente el séptimo día tenía un nombre. Dice aquí, el santo día de reposo. ¿Sí? ¿Lo leemos? Veaya bayom ashishi, vayhunu et asher bayu, veaya mishne alazar yiketub yom yom. Vayomer Moshe ve'Aaron el kol bnei Israel, erhevidatem ki Yahweh otzi etchem me eretz Mitzrayim. Vemos claramente que tenían, sí, un punto importante. ¿Cuál? Recojan el doble, le dijo. Mishne. Mishne significa, bueno, sí significa repetición, pero Mishne viene de Sheni, que significa segundo, o sea que habla de doble, 2 porciones, no una, 2 porciones. ¿Sí? El sexto día dice que caía el doble de cantidad de maná y ellos tenían que recoger el doble. Entonces se requería
se requerían este pensamiento semanal y esta actividad en preparación para el Shabbat. Fíjese cómo el Eterno los iba encaminando para que pudieran entender el propósito de la menujá, del descanso, a fin de que fuera una lección de importancia como el día señalado, ¿sí?, para el pueblo de Israel, el pueblo elegido. Claro, los otros pueblos no entendían, pero fíjese cómo el Eterno empieza a encaminar a su pueblo. Todavía no había sido dada la Torá en el monte Sinaí. Dice el verso 6, sabréis, ¿sí? Dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Yahweh os ha sacado de la tierra de Egipto. ¿Por qué dice sabréis? Porque esta es la primera evidencia que tendrían los hijos de Israel de que el Eterno había escuchado, había considerado sus quejas. Y sería el descenso de codornices en la tarde del día en que Moisés y Aarón les habían hablado. ¿Sí? Versos 12 y 13, anótelo de tarea. Verso 7. Uvoker uritem et kevod Yahweh, beshamó et tenulotehem al Yahweh. Dice, venachnu ma kitalonu o talinu, dice aquí, alenu. ¿Sí? Fíjese que habla de kevod Yahweh, de la gloria de Yahweh. Y estas palabras no se aplican a la manifestación de la Shejinah, de la gloria divina, que siguió inmediatamente al discurso de Moisés y Aarón en el verso 10, sino a la lluvia de maná por la mañana, ¿sí? Un acto de que, sería evidencia del gran poder y kevod Yahweh. Pero fíjese la pregunta, ¿qué somos?, le dijo. ¿Sí? Estoy en el verso 7. ¿Qué somos? Makitolanu aleinu. La murmuración del pueblo, ¿sí?, dirigida a Moisés y Aarón como sus jefes, fue en realidad contra el Eterno. O sea, Moisés y Aarón no habían hecho sino llevar a cabo todas las instrucciones del Creador. Por lo tanto, el Eterno manifestaría su gloria al pueblo como una evidencia de que, de que había oído la murmuración. Eso es lo que deja en claro el libro de Éxodo. Y esta manifestación del poder divino, ¿sí?, está más plenamente explícita, podríamos decir, en el verso 8. Dice, dijo también Moisés, Yahweh os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. ¿Sí? Porque Yahweh ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Yahweh. ¿Sí? Lo alenu, dice telunotejem. Telunotejem significa vuestras murmuraciones. Ki al Yahweh, sino contra Yahweh. O sobre Yahweh podría ser, porque al también significa sobre. En la tarde, carne, dice el verso 8. Una buena parte de este pasuk, de este verso, es una repetición de declaraciones hechas previamente. Con todo, tiene una adición importante en respuesta directa a las murmuraciones del pueblo. En su queja había mencionado las ollas de carne, ahí está la carne, y el pan de Egipto, que añoraban, según el verso 3. Ahora tendrían pan y carne hasta saciarse. ¿Quieren pan? ¿Quieren carne? Ahí está. O sea, el Eterno les demostraría que podía proporcionarles en el desierto todo lo que poseía Egipto y más. ¿Sí? Verso 9 dice, Vayomer Moshe el Aarón emor el kol adat bnei Israel kirvu lifnei Yahweh ki shama et tefulnotehem. Otra vez. Dice, acérquense a la presencia del Creador. ¿Sí? Acérquense. Kirvu. Vengan. O sea, antes de que se diera el alimento prometido, Moisés requirió al pueblo que se presentara delante del Creador. O sea, en reconocimiento de que Él era aquel contra quien se habían rebelado. Eso es lo que está relatando el versículo. ¿Por qué? Porque la conducta de Moisés y Aarón había sido cuestionada. Entonces era necesario que el Eterno mostrara al pueblo que Él aprobaba el proceder de sus siervos, ¿sí? Y que respetaría también la promesa de ellos. Vamos al verso 12. Shamati et telunot. ¿Sí? La teluná sabemos que es la murmuración, la teluná. Acá está en plural, telunot. Shamati et telunot bnei Israel daber aleem lemor ven arvaim
tochlu basar uvaboker tishbeu lachem. Dice, vidatem ki ani Yahweh Elohim, para que entiendan que yo soy Yahweh, vuestro Elohim. Pero dice al caer la tarde. Bueno, esto ya lo hemos estudiado en el capítulo 12, verso 6. Arbaim no significa 40, acá significa entre dos tardes. ¿Sí? Entre las dos tardes. Ya estudiamos esa expresión, pueden escuchar capítulo 12 de Éxodo en nuestra página de internet. Entonces dice, comeréis carne. ¿Sí? Solo en raras ocasiones el Eterno proporcionó carne a los israelitas, pero se han registrado dos, una aquí, en el desierto de Sin, y otra en un lugar llamado Kibrot Hatavá, en el desierto de Param. Eso está en Números 11, versos 31 al 34. Israel no estaba en necesidad real de alimento de carne. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el trigo de los cielos era adecuado para cubrir todas sus necesidades, o el maná, como le llamaron ellos. Vamos a ir al Salmo 78. El verso 24, si gusta anotarlo, 78, 24 de Teilim, Salmos. ¿Qué dice? E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Por eso dije, el trigo de los cielos. ¿Sí? La expresión que utiliza el salmista. Entonces fíjese que era adecuado para todas sus necesidades. Lo de la carne fue algo extra. ¿Quieren carne? Está bien, ahí está la carne. El verso 13 menciona las codornices. Dice, Vayiba erev vatal aselav atechas eta mahane uvaboker ayeta, dice, shichvat atal saviv la mahane. Sí, el tal es la codorniz. Sí, aquí aparece bajo esa expresión, para que usted lo anote también. Incluso algunos comentaristas dicen que la palabra traducida significa peces voladores. Es una idea muy rara. Otros dicen que son langostas. Pero vemos que el pasaje del Salmo 78, 27 aclara que se trata de aves, no langostas. Son aves que vuelan. Entonces ahora generalmente se concuerda en que la palabra codornices es correcta. ¿Sí? Esta codorniz que menciona el texto bíblico es un ave de caza de unos 25 centímetros de longitud. ¿Sí? Aparece bajo el nombre de Cotornix communis y pertenece al mismo orden de los faisanes, las perdices y los huacos o huacharacas, así se llama, ¿sí? Y se parece a la codorniz americana. Los ornitólogos nos dicen que grandes migraciones de codornices procedentes de Rumania, Hungría, el sur de Rusia, las que se desplazan hacia el norte de África a través del Mediterráneo Oriental, desde el Sinaí, miles de codornices por día han sido exportadas a los mercados de Europa. Entonces vemos aquí, claro, todo esto hay que analizarlo también, porque muchas veces ponen otras traducciones, incluso otro animal. Entonces decimos, ¿realmente qué animal es? ¿Es una langosta? No, no es una langosta. Habla de un ave. ¿Sí? Dice el verso 14, nos explica, Batal shikvat atal veine, al penea midbar, dak mejuspat dak kefor al haaretz. Dice aquí, nos explica el versículo 14, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. ¿Sí? Como un kefor, dice. El kefor es como una escarcha. Dak, menuda. Al-haaretz, sobre la tierra. Y también dice redonda. Fíjese la expresión. O sea, cuando se evaporó el rocío, antes de que saliera el sol, quedó una delicada y pequeña sustancia que fácilmente podía recogerse en bolsas. Y aquí se la compara con escarcha, pero en otro lugar, por ejemplo, Números 11:7, con semilla de culantro. ¿Sí? Dice el verso 15, Vairu bene Israel vayombru ish el man u, es pan, kilo yadu ma u vayomer,
Moshe alem u alechem asher natam y abuelachem leochla. Se los dio para que coman. Este es el pan, le dice. ¿Sí? El verso 15, alechem, dice alechem. Este es el pan, o es el pan, podría ser. Fíjense las dos palabras hebreas, man traducidas como maná, que fueron durante mucho tiempo un enigma para los eruditos. La palabra man, difícilmente podría traducirse con el nombre del pan celestial, ¿no? Que aparece primero en el versículo 31. Por lo tanto, algunos incluso han traducido la palabra como es un regalo, ¿sí? Una abreviación de matán. Pero esto también está lejos de ser convincente. ¿Por qué? Porque la interpretación más probable es la de ¿qué es esto? ¿Sí? Manazé es la expresión hebrea. ¿Qué es esto? Manazé. Y esta traducción está apoyada por las palabras que siguen inmediatamente, porque no sabían qué era, dice el texto. ¿Por qué? Porque puesto que la palabra hebrea que corresponde a qué es ma y no man, ¿sí? Ma es qué. Entonces se ha sugerido que la forma aramea habría influido en el texto. Sin embargo, la palabra aramea man no significa qué, sino quién en arameo. Entonces, con todo esto se ha demostrado que la forma man es la antigua partícula semítica que significa qué. Por lo tanto, podemos deducir que está correctamente traducida la corta frase ¿qué es esto? Maná. ¿Sí? Porque preguntaron, no sabían qué era. Y ese fue el nombre que le quedó. Entonces, esta exclamación revela la sorpresa de los hebreos cuando descubren esta extraña sustancia. La solución final de este problema, ya anotada en una de las muchas evidencias que el Humash no fue escrito muchos siglos después del Éxodo, ¿sí? Como creen muchos eruditos modernos, palabras, expresiones como estas encontradas únicamente en documentos, estoy hablando de mediados del segundo milenio antes de Mashiach, muchísimo tiempo. Entonces no hubieran sido usadas por un escritor, no sé, del primer milenio. Todo eso es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque él no hubiera tenido conocimiento de que existían en el tiempo del Éxodo. Entonces el relato del Éxodo fue escrito, ¿sí? Digamos, familiarizado por toda la terminología de su propio tiempo. Esto es un punto importante. Entonces sabía cómo usarla. No sabían qué era, dice el texto. Esta frase muestra que la exclamación precedente de los hebreos fue de asombro, fue de pregunta. O sea, no podrían haber dicho esto es maná, cuando no sabían lo que era. Y Moisés tuvo que decirles que era pan del cielo. Si hubieran comprendido inmediatamente que era el alimento que el Eterno les estaba enviando, no habría habido necesidad de que Moisés les dijera que era eso. Dijo un gomer por cabeza, verso 16. Ze adabar asher tzibah Yahweh, liktu mimenu ish lefi ochlo, omer, dice, agul golet mispar, nafshotehen ish la asher beholotikahu. Un gomer por cabeza, le dijo. Claro, el gomer es la 10ª parte de un efá, dice el verso 36. Es decir, unos 2,2 litros. Entonces se piensa que la copa acuñada con frecuencia en las monedas hebreas del primer siglo, ¿sí? De la época de Mashiach, representa el gomer de cebada de la nueva cosecha. O sea, presentado en el templo como una ofrenda de los primeros frutos del campo. ¿Sí? Porque son terminología bíblica que se utiliza. Dice el verso 18, Vayamodu ba omer belo edif, amarbe, be'amamit lo exir, ish lefi ochlo la katub. Dice que lo medían. ¿Sí? Lo medían. Claro, obedeciendo las instrucciones de Moisés, los israelitas recogieron el nuevo alimento. Al medirlo, entonces encontraron que cualquiera fuera de la cantidad que recogería uno de ellos, eran exactamente tantos gomeres como las personas que había en la familia. ¿Sí?
Claro, el Eterno no solo les proporcionó alimento de una manera milagrosa, sino que cuidó que cada uno disfrutara de una porción amplia, que no se quedara con hambre. No le dio migajas, le dio abundancia. Dice el verso 19, Vayomer Moshe Alem, Ishal yoter mimenu ad boker. Fíjense, y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello ad boker, hasta la mañana. No dijo ad mahar, hasta el día de mañana, sino ad boker, hasta el tiempo de la mañana. ¿Sí? Not tomorrow, le dijo morning, para que usted me entienda en inglés, si es que sabe inglés. Entonces, acá vemos claramente lo que le estaba, desde el texto bíblico, lo que les estaba indicando. El Eterno había proporcionado a los israelitas alimento por el cual no habían trabajado, pero no quería que se volvieran holgazanes. ¿Sí? Entonces tenían que recoger cada día a fin de tener algo para comer. Y tenían que levantarse temprano, porque el maná se derretía cuando el sol calentaba, dice el verso 21. Entonces, aun cuando no habían campos que arar, ni cosechas que recoger, el hecho de que debían levantarse temprano para obtener su alimento, aquí muestra que el Eterno había planificado cada detalle de este fenómeno para beneficio, para educación del pueblo. ¿Sí? Fíjese cómo, quiero que usted vaya notando los puntos que va tocando el Eterno. Todo es jinuj, todo es educación. ¿Sí? Todo es beneficio. La pobreza y la necesidad son el pago de los que duermen hasta tarde. Lo dijo Jajam Shlomo. Acompáñeme al Proverbio 6. Proverbio 6, versos 9 al 11. ¿Lo tiene? Proverbios 6, verso 9 al 11. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Ya el Eterno los estaba educando, y es un principio, bueno, que Jajam Shlomo lo dejó registrado, el sabio Salomón. La pobreza y la necesidad son el pago de los que duermen hasta tarde. ¿Sí? Refiriéndose justamente a este punto. Y dice nuestro versículo 20, volvemos al capítulo 16, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. No entendiste la lección. Tienes que pasar de vuelta la prueba. Parece que no la entendiste. Se enojó, crió gusanos, dice. Fíjese, el resultado de almacenar el maná fue probablemente sobrenatural y sirvió de castigo para los desobedientes. De una manera efectiva frenó la práctica de ignorar negligentemente las instrucciones del Creador. Dice el verso 21, lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. Verso 22. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. ¿Sí? ¿Cuánto? Doble porción, dice el texto. La que tú lejen mishne, shenea omer. El gomer es el omer. ¿Sí? Lejat Vayovu kol nesie aeda vaigdu le Moshe. Bueno, igdu sería del verbo leagid, que es contar, relatar, y le contaron a Moisés. Doble porción, fíjese. Otro milagro ocurrió en el sexto día, ¿no? Ya se le había revelado a Moisés que el viernes el pueblo tenía que recoger el doble que los otros días. Verso 5. Y Moisés había transmitido esa información al pueblo ya que recogieron doble porción. Pero todavía no se les había revelado nada acerca de la conservación milagrosa, ni del hecho de que no caería en el sábado. ¿Me explico? Entonces, al juntar una cantidad doble el viernes por la mañana, el pueblo había cumplido con las instrucciones recibidas hasta entonces.
Pero la experiencia durante la semana había mostrado que cualquier cosa que sobrara se echaría a perder antes de la mañana. Entonces aquí muchos decían, esto está muy raro, muy extraño. Evidentemente el sábado tiene algo importante. Los jefes de las tribus presentaron ahora este problema delante de Moisés. Indudablemente el Eterno retardó la presentación de las instrucciones específicas concernientes al Shabbat hasta este tiempo, puesto que no había sido necesario hacerlo antes durante la semana. Dice el verso 23, ¿sí? Seguimos avanzando en nuestro estudio. Vayomer Alem, dice, U asher diber Yahweh, Shabbaton Shabbat Kodesh la Yahweh, Mahar et asher tofu efu, ve et asher tebashelu, dice, Bashelu ve et kol haodef anihu lachem lemishmeret ad avoker. Bueno, acá está todo muy claro. Mahar, ya explicamos que es el día de mañana. O sea, Moisés comprendió que el Eterno había concedido el maná en tal forma que resultara, vamos a decir, santificando, ¿sí? Kiddush Shabbat, santificando el día de Shabbat, como dice el verso 4, y la indudable ignorancia del pueblo acerca del Shabbat, junto con las instrucciones de Moisés acerca de él. El hecho de que algunos intentaron buscar una provisión fresca de maná en el sábado, ¿sí? A pesar de las instrucciones de que no iba a caer, nos muestran que durante su permanencia en Egipto, los israelitas en gran medida habían perdido de vista el día señalado por el Creador. ¿Sí? Todos los rigurosos requerimientos de los capataces habían sido causa principal, digamos, de alejarlos completamente de la observancia del Shabbat. Dice, lo que van a cocinar, cocínenlo hoy, les dijo el verso 23. En otras palabras, hervid lo que se tenga que hervir. ¿Sí? O sea, toda la preparación del alimento tenía que completarse antes de que comenzara el Shabbat. Y más tarde Moisés instruyó al pueblo para que ni siquiera encendiera fuego en Shabbat, en Éxodo 35:3. ¿Sí? Por lo menos en una ocasión, un hombre fue muerto apedreado por violar esa instrucción. Números 15, verso 32 al 36. Yo le doy estas porciones para que usted lo anote y lo corrobore. Entonces el principio implicado era que ninguna clase de trabajo que pudiera hacerse en otro tiempo debía realizarse en el Shabbat. Esto es lo que le estaba tratando de dar a entender. Entonces, en el clima cálido del desierto no era esencial para la salud comer alimento caliente en el día sábado. ¿Sí? Si hubiese sido necesario hacerlo, el Eterno lo hubiera permitido en armonía con el principio de que el Shabbat fue hecho para el hombre, como dice Marcos 2, versos 27 y 28. Y que es lícito hacer el bien en día de Shabbat, Mateo 12:12. Entonces, sin perjudicar la salud, podían no cocinar ni hervir. El Eterno prohibió estas tareas a fin de que el pueblo aprendiera a hacer distinción, la diferencia, y la hiciera. Dice Ezequiel 22:26, entre lo santo y lo profano, ¿sí? Lo sagrado y lo profano. En nuestros días todo lo que se puede hacer, la preparación el viernes antes, ¿no? Para el sábado, se tiene que hacer antes. Sin embargo, al mismo tiempo, las comidas del sábado, ¿sí? No quiere decir que uno va, perdónenme la expresión, chupar un perejil, ¿sí? Si no, se preparó, entonces tiene comida y puede disfrutar un plato de comida, puede disfrutar un manjar, un onek Shabbat, que significa la delicia del Shabbat. Verso 24. Ve'anihu oto ad boker, kasher tziva Moshe, velo ivish verimalo ayeta bo. Dice el texto en el verso 24, ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Acá como que revierte toda la rebeldía de aquellos que habían probado. Dice, ellos lo guardaron. O sea, la mayor parte de lo que nos está diciendo la Biblia es que la mayor parte del pueblo obedeció y experimentó un nuevo milagro cuando la porción reservada para el sábado no se agusanó ni hedió. Durante 40 años, este hábito semanal enseñó al pueblo de Israel a hacer del viernes un día de preparación para el sábado.
y hacer del sábado mismo un verdadero día de reposo. Verso 25. Seguimos avanzando. Vayomer Moshe ichliu ayom ki Shabbat ayom la Yahweh ayom lo tinsauhu basade. Aquí le dejó en claro, por si hay algún rebelde, dijo Moisés, ¿sí? No vas allá en el campo. Y tal cual, no faltó aquel que salió detrás para ir a ver si había en el campo. Hoy es Shabbat, le dijo, hoy es día de reposo. ¿Sí? Hoy es el día de reposo, Menuhat Yahweh, el descanso que Yahweh hizo, en otras palabras. Aquí vemos el artículo definido, y esto está muy interesante en el texto hebreo. ¿Sí? O sea, la construcción gramatical nos permite una traducción y la misma forma de la palabra hebrea Shabbat aparece en el cuarto mandamiento, Éxodo 20:10. Sin embargo, en ambos casos, una traducción estricta requeriría que se consignara un Shabbat, al mismo tiempo el Shabbat. Sería enteramente aceptable. ¿Sí? El artículo definido, porque el artículo indefinido en hebreo no existe, pero el definido sí, se tiene que poner, que es la letra Ei. Entonces, a diferencia de lo supuesto por algunos, no hay nada, ni en el texto, ni en su contexto, que indique que el Shabbat fue dado entonces a los israelitas por primera vez. En realidad, se sobreentiende que ellos ya conocían el Shabbat, pero que se habían hecho descuidados en la observancia. ¿Sí? Anótese el verso 4 del capítulo 16 en el que estamos. Entonces, por lo tanto, el mandamiento del Shabbat fue como, podríamos decir, renovado, ¿sí? Refrescado en la mente de ellos, y se reforzó la observancia como fiesta como tal. Versos 27, anótese los 27 y 28. La palabra hebrea Shabbat dijimos que es descanso, reposo, ¿sí? Bueno, descanso más bien es menujá, viene de la nuaj, del verbo descansar, sin embargo es reposar. Entonces es traducida en varios pasajes, dijimos que se menciona en Éxodo 20, versículo 10, el cuarto mandamiento. En el verso 29 y en el verso 28, el texto hebreo dice a Shabbat, que ahí vemos que está traducido con el artículo definido, que sería el reposo. ¿Sí? El artículo definido es muy importante porque nos señala que es algo puntual. No está hablando de reposar cuando quieras reposar, o poner un día de reposo cuando se te antoje, ¿me explico? Sino señalado que es estrictamente ese día. Dice el verso 26, Sheshe Yamim Tikehutu Ubayom Ashvi Shabbat lo yeyebo. ¿Sí? Sheshe Yamim, 6 días. Lo recogerás, más el séptimo día de Shabbat, en él lo yeyere. No estará, no lo vas a encontrar, le dijo. Y estas palabras son similares a las que se hallan en el cuarto mandamiento, como dijimos, de Aseret Adibrot, de los 10 mandamientos. Aquí no solo se hace mención del Shabbat como un día de reposo, sino que también se mencionan los días de trabajo que lo preceden. Sheshe Yamim, 6 días. Entonces, en el plan del Eterno para el hombre, esos 6 días de trabajo tienen un significado no menor que el sábado. Han sido dados al hombre para su propio uso, pero el séptimo día de la semana es sagrado. ¿Sí? Y no es el domingo, es el sábado. Entonces debiera usarse de acuerdo con las instrucciones dadas por el Creador, tal como especifica en el cuarto mandamiento. El Shabbat, el sábado. Dice el verso 27, Vayi bayom ashvi yatseu minaam lilkot velo matseu. Y tal cual. Fueron detrás a ver si el día séptimo, a ver si había en el campo, velo matseu, y no encontraron. Pero fíjese que dice algunos del pueblo. Vayi bayom ashvi yatseu minaam. La preposición min con makef nos indica que fueron algunos de ellos, no fueron todos. ¿Sí? Sucede generalmente. Hubo algunos que no creyeron lo que había dicho Moisés y quisieron ver por sí mismos si había caído maná.
o bien adrede quebrantaron el mandamiento debido a su terquedad y a hacer su propia voluntad, su capricho. Entonces dice el verso 28, pregunta, ¿no? Vayomer Yahuel Moshe, Adaname Haneten Lishmor mitzvotai betorotai. ¿Hasta cuándo van a estar así sin guardar mis mandamientos, mi instrucción? ¿Hasta cuándo no querréis? Le dijo. Fíjese que señala en el texto bíblico, dice meanatem lishmor, no quieren guardar. Eso es lo que estoy destacando, dice el Eterno. Ustedes no quieren, por eso se comportan así. No es que no pueden, no quieren guardar. Hablando a Moisés personalmente, el Eterno se dirigió a la nación como un todo, a los desobedientes en particular, y esto resalta en el texto hebreo por la forma plural del verbo querer. ¿Sí? Ya había habido un acto de desobediencia el día en que el maná fue dado por primera vez, en el verso 20. Pero ahora ocurrió algo más serio. El Eterno, dirigiéndose a ellos como juez, les pide que hagan frente a la pregunta de cuándo podría esperar el que terminara una conducta como esta. O sea, ¿cuándo aprenderían que no podían ganar nada con la desobediencia? No iban a llegar a ningún lado. Y la historia posterior de Israel nos muestra, ¿sí?, con claridad todo el tiempo que la rebelión, la asimilación, los enemigos del pueblo hicieron que todo esto se demorara más. ¿Sí? La rebelión abierta, etc. Verso 29. Reuki yabuenatam lahem ashabat, alken unotem lahem bayom ashbi, lehem yomaim shebu ish tachtav, al yetze ish mekomo bayom ashbi. Miren muy bien, les dijo. Fíjese la paciencia del Creador también. Aquí nos enseña una importante lección a nosotros que muchas veces tendemos a ser impacientes, intolerantes. En vez de castigar siempre a Israel por sus repetidas murmuraciones, su acto de rebelión, desobediencia, aquí el Eterno, ¿sí?, condesciende a razonar con ellos, explicando el propósito del requisito. El Shabbat es un día sagrado de reposo, ¿sí?, que ellos no debían tocar, y de ahí la doble porción. A ver, siéntate, te voy a explicar un poquito de qué se trata, porque muchas veces la gente, claro, toma las cosas de una manera incorrecta. O tal vez no se sienta a estudiar, a analizar, para reflexionar y entender. Entonces aquí viene toda una explicación de por qué no. O sea, no hagas eso. ¿Y por qué? No lo hagas y punto. No, hay una explicación de por qué no. ¿Sí? Entonces vamos a sentarnos y te voy a explicar, dice el Creador, de qué se trata esto. En ese día su tiempo debía emplearse para descansar en el hogar, para reflexionar los temas sagrados, ¿sí?, estar conectado con el Creador. El Eterno ya había instruido a Israel para que se congregara y rindiera servicio en los días designados para una santa convocación. ¿Se acuerdan que lo vimos en Éxodo 12:6? Entonces, una práctica que fue siempre aplicada a otros días sagrados, Levítico 23, del 2 al 4, podríamos seguir todo el capítulo, pero en los tiempos posteriores al exilio, los judíos establecieron y pusieron reglamentos estrictos acerca de salir de las ciudades o aldeas en sábado. ¿Sí? El Talmud empezó a codificar, ¿sí?, el pueblo judío empezó a codificar leyes sobre leyes, sobre leyes, sobre leyes, sobre leyes, ¿sí?, de un pasú como por ejemplo este que dice: quédese cada uno, ¿sí?, el verso 29. ¿Sí? Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Entonces, tomando esto, ¿sí?, y bueno, lo podemos ampliar más, y empezamos a crear más leyes y leyes y leyes, hasta el punto de que la observancia se va a llevar como quiera, se va a llevar a cabo, pero el punto ya de poner leyes humanas, ¿sí?, por si las dudas, para no violentar o profanar el día. Está claro por el libro de Levítico que dice que no saques cargas, es decir, una mudanza y demás. Pero aquí vemos claramente cómo posteriormente establecen leyes, subleyes más bien, ¿sí?, y a nadie se le permitía, según el Talmud, viajar más allá de 2000 codos o aproximadamente 1 kilómetro, ¿sí?, de su casa.
Entonces por eso usted va a ver que los judíos se mudan o viven cerca de la sinagoga. ¿Por qué todos cerca de la sinagoga? Porque en día de Shabbat no pueden pasar los 2000 codos o el parámetro establecido por el Talmud. En el Brit Hadashah comúnmente se habla de esa distancia como el camino de un día de reposo. En Hechos 1, verso 12, claro, interminables reglamentos de invención humana, más bien, en cuanto al Shabbat, han sido estrictamente obedecidos por los judíos ultraortodoxos, aún desde los tiempos, estoy hablando del primer siglo. Y claro, con el resultado de que el Shabbat o el sábado, designado por el Eterno, dice Isaías 58:13, realmente sea una delicia. Pero ¿saben qué? Se convirtió en una carga, no en una delicia. Se convirtió en un yugo, no en una delicia. Si el Eterno dijo tiene que ser una delicia, no tiene que ser un yugo, y se convirtió en un yugo. Entonces, usted ve cómo el intento del ser humano muchas veces hace que las cosas se entorpezcan en lugar de cumplir el propósito escritural. Dice el verso 30, dice, Vaishvetu a'am beyom hashvi'i, así el pueblo reposó en el día séptimo. Y la casa de Israel lo llamó como maná. Y era como semilla de culantro, blanco y su sabor como de hojuelas de miel. ¿Sí? Vaikru et vedit Israel et shemo man. Veu kezea gat laban, era blanco. Vatamo ketzatzpich vidvash, era como hojuelas, vidvash, de miel. Vayomer Moshe ze adabar asher tzipah Yahweh. Melo aumer mimenu lemishmeret ledorotechem. Leman yiru et alechem asher et chalti etchem bamidbar de hotzi etchem eretz Mitzrayim. Aquí viene y Moisés empieza a aclarar en nuestro verso 32. Esto es lo que el Eterno ha mandado. Llenen un gomer de él y guárdanlo para vuestros descendientes, le dorotam, por sus generaciones, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo lo saqué, mi Eretz Mitzrayim, de la tierra de Egipto. ¿Sí? Fíjese aquí los puntos. Dijimos que el Bet Israel, la casa de Israel, acá se está mencionando ya al conjunto, ¿no? Al cuerpo. Pero aparece la expresión maná. Todavía no se ha propuesto ninguna explicación de este nombre que haya encontrado una aceptación general. Como dije, algunos dicen que significa regalo, otros dicen que significa ¿qué es esto? ¿Sí? Lo cual yo considero que es lo más correcto por el man ze o el man u, que es la abreviación de la forma aramea. Y fíjense, la semilla de culantro, que crece en forma silvestre en Medio Oriente, su fruto aromático llamado semilla de culantro se usa como condimento con propósitos medicinales. El color de la semilla es como blancuzco, es como amarillo grisáceo. El número 11:7 es comparado con el bedelio. Anótese bedelio por Génesis 2:12. Y la palabra hebrea para hojuelas aquí aparece, sí, tiene un significado bastante extraño, pero está hablando de una torta hecha de harina, aceite y miel. ¿Sí? Los israelitas describieron el maná como que sabía hojuelas de miel, dice el verso 31, y como si hubiera sido cocido con aceite fresco. Anótese Números 11:8. Verso 33. Vayomer Moshe el Aarón, kach tzintzenet achat beten shama, melo haomer man veanajoto lifnei Yahweh lemishmeret ledorotechem. Toma una vasija, le dijo. Fíjese, esta orden fue dada después de la erección del tabernáculo en el verso 34, pero se relata aquí a fin de reunir todo lo referente al tema del maná en un solo lugar. Entonces la palabra traducida vasija proviene de un término egipcio que significa un cántaro más bien grande. En cambio aquí parece haber se usó más bien para designar una vasija de metal, hecha de oro para corresponder con el arca, ¿no?
Por eso dice delante del testimonio, el verso 34. O sea, no el arca del pacto a la cual nunca se le dio este nombre, sino las 2 tablas de piedra grabadas por el dedo de Elohim. La vasija de maná fue colocada dentro del arca, delante de las 2 tablas de piedra. ¿Sí? Verso 34 estamos explicando. Verso 35. Ubnei Israel achelu et aman, 40 shana at aboam el eretz no shabet, et amam achelu at boam el ketze eretz kenam. ¿Sí? 40 años comiendo hasta que llegan finalmente a Eretz Kenam. Y esta declaración fue escrita, dijimos, por Moisés, poco antes de su muerte, o bien fue añadida por un escriba, según algunos comentaristas. Claro, porque estamos hablando de Éxodo, y habla de 40 años. ¿Cómo sabía en Éxodo que eran 40 años? Claro, entonces acá vemos que son porciones que se van añadiendo al relato posteriormente, ¿sí? Moisés no sabía que iban a ser 40 años. Entonces llegan a una tierra habitada, llegan a los límites de la tierra de Canaán, y esto no necesita referirse al cruce del Jordán, sino a las tierras del este del Jordán. Entonces aquí el autor escribe exactamente cómo podría esperarse que escribiera Moisés hacia el fin de su vida. Un autor posterior hubiera sido más específico y es probable que hubiera hecho notar, como lo hizo Josué en su libro, en Josué 5, verso 10 al 12, y el tiempo exacto cuando cesó el maná. Dice el verso 36, Veaomer asirit aefa u. Asirit significa una décima, ¿sí? Veaomer asirit aefa u. O sea, un efá equivale a una décima, son 20 litros. Porque un gomer dijimos que es 2,2 litros, entonces un efá son 20 litros. Esas son las medidas bíblicas. Hasta aquí llegamos, les agradezco por acompañarnos en el estudio. Completamos el capítulo 16. Vamos a agradecerle al Todopoderoso que Él nos siga instruyendo y dirigiendo en esta propuesta de estudio. Ribono Shel Olam, te agradecemos, Abacadosh, por la oportunidad de estudiar, de analizar tu palabra. Te pedimos que sigas dándonos entendimiento, sabiduría, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias, por Olam, por esta propuesta de estudio, porque nos diriges en el consejo, en la enseñanza. Todar Baleja. Amén y amén.